Buenos días. Ha llegado el calor, ¿eh? Qué bueno, menos mal. Con el frío que hemos pasado este año. Eh, bueno, vamos a continuar con la clase. Tema, las relaciones entre el diagnóstico y el tratamiento, o entre los diagnósticos y los tratamientos, son variables. Este caso es ejemplar para mostrarlo. El día pasado habíamos hablado de Avi Barbour, un paciente de Binswanger. Había intervenido Laura, Carlos, habían nos habían informado sobre la historia de la enfermedad de esta persona, destacado investigador en el mundo de la cultura y de la historia del arte. Y Carlos había hablado también de la historia, pero más desde el punto de vista de la historia clínica patológica, ¿no? Hoy la clase de hoy vamos a abundar un poquito más en algunos detalles clínicos que no se precisaron el día pasado. Eso estará a cargo de Jolut, y después Martín nos hablará de los diagnósticos, del diagnóstico de Binswanger, del diagnóstico de Kraepelin, de quien hablaremos al final de la clase también, y de otros diagnósticos. Y África nos hablará de qué hizo este hombre con su locura, más allá de los diagnósticos y más allá de las terapéuticas que se emplearon con él. Entonces, por solamente dos palabras para justificar el interés que tenemos en este caso por Avi Barbour. Los diagnósticos, ¿verdad? En muchas ocasiones y para muchas personas tienen una relación directa con los tratamientos. A tal diagnóstico, tal tratamiento. En nuestro caso, en el mundo de la psicopatología y de la clínica mental, esto se pone un poquito en algunos sectores, se puede decir así, de la clínica mental, lo ponemos un poco en cuestión. Este caso es especialmente interesante por eso, porque recibió dos grandes diagnósticos de dos eminentes psiquiatras de aquella época. Dos diagnósticos distintos, ¿verdad? Kraepelin le diagnosticó de una cosa, luego lo veréis, y Binswanger de otra. Y Kraepelin incluso le propuso, a la luz de su diagnóstico, un tratamiento que, por cierto, le sentó fatal, todo hay que decirlo. Es decir, que diagnosticándolo muy bien, el tratamiento le sentó como un tiro. Pero he aquí que este caso no se curó ni por el tratamiento de uno ni del otro, sino que se autocuró. Y esto ya complica mucho más esta variable relación que yo decía entre el diagnóstico y la terapéutica. Porque en el caso nuestro, muchos pacientes se curan en compañía nuestra, pero se curan ellos. No todos, pero algunos sí. Incluso, hay que decirlo así, a pesar de nuestras torpezas. Avi Barbour lo demuestra. Y Avi Barbour no era bobo, precisamente. Entonces es un caso para tenerlo en cuenta, no como el caso, se puede decir así, habitual, sino como un caso importante que hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y que pone en cuestión todo el asunto de los diagnósticos sí y de las terapéuticas sí. Así tenemos que tomar este caso. Lo mismo que el caso del juez doctor Schreber, que también lo pone todo al revés. Lo pone todo al revés. Lo diagnosticaron para unos mal, porque lo diagnosticaron de paranoia y eso quería decir que era incurable. Y por tanto, su destino fue, a partir de ese momento del diagnóstico de paranoia, pasar de un hospital, de una unidad de hospitalización en un hospital de una clínica universitaria, pasar a un manicomio real, a un manicomio estatal, de por vida, ¿no? Pero como el hombre era más listo en general de lo que parecía, pues pleiteó contra
el Estado y digamos, lo tuvieron que poner de patitas en la calle. Es decir, que también en este caso hay quien dice que si lo hubieran diagnosticado bien, por ejemplo, Lotan, Trilotan, si lo hubieran diagnosticado de melancólico o de maníaco depresivo, en la primera fase de la enfermedad lo hubieran curado. Bueno, lo hubieran curado, no lo sabemos. Pero en fin, incluso los casos más importantes, todos tienen muchas vueltas con respecto al diagnóstico y a las terapéuticas. La terapéutica del doctor Sebart es muy sencilla. Se llama VAN, el delirio. Él se curó con el delirio, que vaya también una terapéutica. Se puede haber curado con un antipsicótico, pues no, se curó con el delirio. O sea que aquí tenemos una serie de problemáticas que no son excepcionales, y menos en estos casos que han escrito, han dejado mucha documentación y que a uno nos deja de llamar la atención, digamos, cuando se producen las estabilizaciones, no tanto por tal tipo de tratamiento, sino por tal tipo de conquista delirante. Y en el caso de Avi Warburg tiene otra lógica, luego la veremos. Así que vamos a comenzar ya con esta clase. Le damos la palabra a Jolut, que es residente del Río Ortega, luego a Martín, que es residente de un hospital, residente de psiquiatría, de un hospital de Santa Fe. Bueno, Martín, ¿cómo se llama de tu hospital? Tiene el nombre de Sanatorio Neuropático de Rosario. En Rosario, muy bien, Argentina. Y después nos hablará África. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos una buena... Y al final discutiremos un poco, daremos nuestra opinión sobre todo esto. Adelante, Jolut. Gracias, José María. Buenos días. Un poco nuestra idea así inicial era continuar algo más, ¿no? Con la historia clínica de Avi Warburg. Nos hemos centrado de nuevo en el libro de Rosa Vázquez Santos que mostró la semana pasada Laura. Precisamente la segunda parte, ¿no? Titulada La gran crisis de la vida adulta de Warburg entre el 1918 y el 1924. En relación al estado psicótico de Avi Warburg, Rosa nos dice que los meses que precedieron al delirio, durante la guerra, la esposa de Warburg y sus tres hijos estaban sumidos en un estado oscuro y depresivo, volcados en su padre, que empezaba a degradarse psíquicamente cada vez más. Por su parte, Warburg continuó trabajando en su biblioteca hasta el último momento, ¿no? Sin disponerse a ceder frente a su malestar. Luego ya a sus 52 años, a finales de noviembre de 1918, padece de un grave brote psicótico que su médico de familia, Ebden, describe, ¿no? De la siguiente manera. Y es una nota clínica que retomamos porque nos ha resultado muy descriptiva en ese sentido, ¿no? Y nos dice que era irrefrenable en sus reclamos, quejas, sospechas y calumnias. En otoño de 1918, él creía que una gobernanta inglesa y amiga de su familia, que había permanecido en Hamburgo durante los primeros meses de la guerra, había sido la espía principal de Lloyd George, y que por eso él, Warburg, sería hecho responsable del infeliz desenlace de la guerra y sería castigado. Esperaba una catástrofe, sus excitaciones, agitaciones, lo llevaron a amenazar con un revólver a la familia para, con el fusilamiento, preservarla de algo peor. Intentó perpetrar un crimen porque creía poder escapar a la desgracia que lo acechaba solo mediante la matanza de su familia y el suicidio. Lo sorprendente, a pesar de todo esto, ¿no? Que fue fácilmente desarmado y trasladado a la clínica. También hemos considerado importante, dado que había, ¿no? Este enamoramiento de la gobernanta inglesa y demás, eh, nos parecía importante retomar una nota de Binswanger en relación al papel de las mujeres en el desencadenamiento de Warburg, ¿no? Em, que es la siguiente. Ante las mujeres, Warburg mantenía una postura claramente ambivalente.
con criterios de prostituta y virgen. Se ha tomado muy a pecho el haberse enamorado en 1914 de la educadora de sus hijos, inglesa, lo que ha sentido como una injusticia respecto a su esposa. Mucho arrepentimiento respecto de ello en su psicosis, ¿no? De hecho, Warburg le transmite a Binswanger que ese enamoramiento fue el comienzo de cierta transformación en él, ¿no? Por lo que vemos que él mismo ya tenía cierta lectura, ¿no? De lo que influyó en su degradación psíquica. Luego tiene lugar la primera parte del primer periodo del brote. Él estuvo ingresado, como nos comentó Carlos la semana pasada, en la clínica de Hamburgo y luego en la clínica de Jena, ¿no? Entre 1918 y 1921. Cuando él ingresa en Hamburgo, las cosas no dejaron de empeorar. Eh, Ebden, su médico de familia, nos dice que aquí, en Hamburgo, sus alucinaciones extremadamente vívidas tenían un carácter casi exclusivamente amenazante y angustiante. Las voces se volvían contra él y su familia. Escuchaba cómo fusilaban a su esposa, respondía con gran excitación a sus pedidos de ayuda. Eh, Luego también había mucha clínica delirante, ¿no? En torno a la comida, ¿no? Fantasías de devoración e incluso más allá del miedo al envenenamiento. En relación a esta cuestión, los delirios en torno a la comida fueron mucho más allá del envenenamiento, como acabo de decir. Deliraba con que Binswanger repartía, esto ya más en el ingreso que tuvo en la clínica de Bellevue. Entonces él creía, Barbour, que Binswanger repartía cestas con carne humana, también con que el repollo crespo es el cerebro de su hermano, las papas son las cabezas de sus niños, la carne es la carne de sus parientes, la leche no es de vaca. Y aunque tuviese hambre, muchas veces no se permitía comer los panecitos del desayuno porque si lo hiciera devoraría a su propio hijo. También la mesa de reexaminación que usaba el doctor Binswanger era para Barbour como un matadero, para carnear a su hija Deta. Cada arveja, papa, haba es el alma de un ser humano. No comía pescado porque su hijito había sido convertido en pez y le advertía siempre, padre, no irás a comerme, no irás a comerme. Entonces, a estas ideas delirantes de oración y antropofagia se sumó un comportamiento restrictivo basado en una obsesión recurrente por dejar un resto de comida. En una ocasión armó un escándalo porque con el café de las 4 se le sirvió una sola porción de torta en vez de dos. Se había acostumbrado a comer una porción y dejar la otra. Si no deja un resto, se lamenta de haber devorado a uno de sus hijos. Esto en relación a los delirios en torno a la comida, ¿no? Luego sí que, para terminar, ¿no? Eh, Tras estos 6 años de internamiento, porque él estuvo 6 años, ¿no? Y también un largo tiempo de sufrimiento, lógicamente los años de internamiento y el sufrimiento tan continuado y tan intenso dejaron sus marcas, ¿no? Y algunas fueron perceptibles en su cuerpo, ¿no? En su presencia y en su enunciación. Su voz quedó marcada por sus gritos, deteriorada y débil. Cuando abandona la clínica de Bellevue, la abandona siendo un hombre menudo y nervioso, de mirada oscura y triste, pero cuya presencia transmitía algo del orden de la serenidad y el desapego, ¿no? Esto ya un poco para dar cuenta también de cómo, de las marcas, ¿no? Del sufrimiento eh, que padecía Warburg. Le paso la palabra a Martín. Bueno, muchas gracias, Jurut. Bueno, mi idea es poder compartir un poco algo que por ahí también es difícil, que es como enumerar
aquellos diagnósticos que fue recibiendo Avi Barbour con el tiempo, pero también comentar un poco cómo esta denominación también cambió un poco el curso de la terapéutica, en este caso como para marcar una gran diferencia entre a veces el diagnóstico que puede o no habilitar a un tratamiento, o a veces el diagnóstico como una sentencia de un pronóstico desfavorable. Bueno, Julio un poco lo había mencionado, pero que yo lo vuelvo a mencionar porque es importante. Al principio de las primeras evaluaciones de la salud mental de Barbour tenían que ver con algunas descripciones que hacía Ebden, el médico de familia, que había descrito justamente algo como una locura producida por ideas obsesivas, eh, sobre todo en el contexto de la adolescencia y la juventud de Abby, que lo caracterizaba con un cuadro de ideas obsesivas persistentes, preocupaciones hipocondríacas, temores irracionales y conductas de tipo compulsivas. Estas observaciones se inscriben en el marco de una psiquiatría pre-Bloyer, ¿no? Digamos que los cuadros obsesivos graves conceptualmente podían tomarse como locuras parciales o degenerativas. Un poco más adelante en el tiempo, ya en la tradición ya de la psiquiatría alemana del principio del siglo XX, siguiendo un poco la línea de Kraepelin, ya se empieza a utilizar el término de personalidad psicopática congénita, que es un término que obviamente está un poco obsoleto, porque aparte es como problemático, pero bueno, se utilizaba para designar estas configuraciones de personalidad que se consideraban como constitucionales del individuo, del sujeto. En algunas descripciones clínicas posteriores se señalaron en Barbour rasgos como la irascibilidad, la ideación paranoide, el pensamiento obsesivo, las oscilaciones afectivas y los fenómenos perceptivos anómalos. Este, como propio lenguaje de diagnóstico de personalidad psicopática congénita, reflejaba una visión claramente biologicista y en un punto hasta degenerativa de la personalidad de los pacientes, que se usó un tiempo, sobre todo en la psiquiatría alemana, previo a la síntesis de Bloyer, que voy a mencionar más adelante. Un poco más adelante en el tiempo, ya para 1918, 1919, se ha descrito en Barbour rasgos compatibles con lo que más tarde conceptualizarían como personalidad esquizoide, esta tendencia al aislamiento, una vida interior intensamente elaborada, una dificultad en la regulación del vínculo social y una elevada productividad intelectual. En 1918, Binswanger, como director de la clínica, entra en contacto con la situación de Barbour, y en alguna de las cartas que le escribe a Freud, Binswanger describe una descompensación grave de Avi Barbour, señalando la posible activación de una psicosis sobre una base previa de vulnerabilidad neurótica. Binswanger escribe a Freud que Barbour presenta una psicosis grave, posiblemente desencadenada por un estado presenil y material neurótico previamente elaborado. Esta formulación es importante porque un poco refleja una lectura como un poco híbrida todavía entre el modelo dinámico de Freud y la nosología de Kraepelin. Ya más avanzado en el tiempo, durante la internación de Barbour en Bellevue, Binswanger, influido un poco por la nosología de Bloyer, considera inicialmente la posibilidad de que el diagnóstico de Avi Barbour sea una esquizofrenia. Y describe algunos fenómenos clínicos, que entre ellos están las ideas delirantes persecutorias, alucinaciones auditivas amenazantes, la agitación psicomotriz, las ideas de autorreferencia, el temor a ser envenenado, las asociaciones delirantes, sobre todo relacionadas con las fuerzas eléctricas y teorías conspirativas, y los episodios de desorganización conductual. Ya para 1911, Bloyer, que había reformulado el concepto de demencia precoz y proporciona el concepto de esquizofrenias en plural,
permite un poco a Binswanger agrupar cuadros con alteraciones del pensamiento, afectividad y contacto con la realidad, sin necesidad de hablar de un deterioro necesariamente progresivo. Pero la evolución clínica de Barbour comienza a mostrar fluctuaciones en esta etapa, fluctuaciones importantes que empiezan a generar como dudas diagnósticas y sobre todo sobre el pronóstico de Barbour. Es así que en 1923 Barbour es evaluado por Kraepelin a pedido de la familia y algunos contactos. Kraepelin era ya una figura bastante central en la psiquiatría descriptiva y Kraepelin cuestiona un poco el diagnóstico de esquizofrenia y propone una lectura en términos de una psicosis maníaco-depresiva, en un cuadro de tipo mixto. Y los elementos que él observa incluían la agitación psicomotriz fluctuante, la irritabilidad marcada, la verborrea y la fuga de ideas, el insomnio, las ideas de grandeza intermitentes, una sintomatología depresiva concomitante y una presencia de fenómenos psicóticos que eran congruentes y a veces no eran congruentes con el estado de ánimo de Barbour. Esta evolución clínica, relativamente favorable en los años posteriores, reforzó esta idea de Kraepelin, esta hipótesis de Kraepelin, que privilegiaba el curso episódico de este cuadro y la reversibilidad parcial, que un poco era contraria a la progresión deteriorante que se le atribuía a la esquizofrenia, que en un principio había pensado Binswanger. A modo de conclusión, como para terminar, uno podría decir que los primeros examinadores del caso de Barbour establecen un diagnóstico de un cuadro incurable y que sería imposible una restitución ad integrum, refiriéndolo a un delirio de perjuicio presenil. Binswanger continúa un poco en esta línea y lo asume como una esquizofrenia, o por lo menos así parece cuando lo comenta en cartas a Freud, pero está siguiendo justamente las nuevas definiciones que proponía su maestro, Bloyer. Esto genera un conflicto, ya que Binswanger tenía una perspectiva diferente a la psiquiatría puramente descriptiva de su época, aunque, como era médico psiquiatra y hacía valer su posición como tal, estaba profundamente influido por la fenomenología de Husserl y posteriormente de Heidegger. Por lo tanto, no solo se preguntaría qué enfermedad afecta a este paciente, sino cómo el paciente estructura el mundo en el que habita. A partir de aquí, la psicosis no va a ser solamente para Binswanger una sumatoria de síntomas o de descripciones, sino que va a pasar lo empieza a ver como una forma en la que Avi Barbour experimenta el mundo. Lo cierto es que luego de la evaluación de Kraepelin en el 23, que consideró que Barbour presentaba un estado mixto de manía-depresión, se asienta como un diagnóstico, si se quiere, dentro de lo posible, más favorable, y esto desanudaría un gran problema para Binswanger en su modelo fenomenológico, que hasta ahora no había podido explicarlo. Es decir, que la fenomenología le permitía a Binswanger aproximarse a la comprensión de la experiencia subjetiva del paciente, pero tenía pocas herramientas para responder a una pregunta fundamental, que era cuál sería el pronóstico de Barbour. Este cambio en el diagnóstico cuando Kraepelin interviene hace que para Barbour no fue simplemente el reemplazo de una etiqueta por otra, sino que el hecho de salir de la línea de la esquizofrenia y nominarlo psicosis maníaco-depresiva también modificó un poco la narrativa sobre Barbour y su futuro. Esta mirada de Kraepelin clasificó una enfermedad, pero fue a través de Binswanger que se restituye la posibilidad de una recuperación. Tal vez en este sentido el diagnóstico funcionó como una intervención terapéutica en sí misma, en el sentido de que cambió la expectativa de su terapeuta, principalmente, pero también de la familia y hasta del propio Avi Barbour, lo que le permitió sostener actividades psicoterapéuticas activas en compañía de Sachs y en el entorno de su biblioteca, que funcionó como un puente hacia una identidad anterior a las crisis. Es decir, que no solo se buscó la posibilidad de curar los síntomas, sino reconstituir el vínculo del paciente con aquello que le daba continuidad a su existencia. Es decir, que en Barbour esta diferencia nosológica terminó siendo también una diferencia
existencial y de pronóstico. Bien, y ahora sí voy a darle sobre la palabra a África. No se te oye, África. Ahora, ¿verdad? Ahora te escuchamos muy bien. Nada, gracias, Martín. Yo, nada, comentar que he ampliado un poquito con un par de referencias más allá del libro de Rosa Vázquez Santos, una de Herbeta y Morete sobre el caso Avi Barbour y otra de Le Marquis entre Barbour y Bisbanger, un poco para complementarla o completar la explicación en la resolución, ¿no? Que es a lo que me voy a dedicar yo. Ya hemos ido viendo que la resolución no provino de la restitución médica tradicional, sino de una invención subjetiva del propio paciente, impulsada por su gran labor intelectual y que va a encontrar un motor de gran importancia cuando prepara y realiza su conocida conferencia El ritual de la serpiente. Es un poco a lo que me voy a focalizar yo. Entonces, para entender cómo sea este proceso, nos situamos en noviembre de 1922, estamos en la clínica Bellevue. Barbour asiste a una conferencia impartida por Binswanger sobre fenomenología y bueno, es un enfoque que le va a resultar muy afín al método de investigación, a su método de investigación a Barbour, que se basaba en la empatía estética, ¿no? Barbour buscaba captar la carga afectiva, la tensión vital y el sufrimiento plasmados en el interior de las obras de arte. Por tanto, escuchar esta disertación médica ya hay un profundo efecto en el paciente que le permitió reconectarse de manera definitiva con sus preocupaciones intelectuales pasadas. Pero además esta afinidad va a facilitar que ambos se den un trato. Si Barbour logra preparar una exposición científica de calidad y dictarla ante el público, Binswanger aceptaría su recuperación y le permitiría volver a Hamburgo. Bueno, para cumplir con este desafío, Barbour va a recurrir a las notas y a los recuerdos del viaje que realizó 3 décadas antes a los Estados Unidos, donde, si recordáis, estuvo estudiando la vida ritual de los indios pueblo. En su obra final, en El ritual de la serpiente, Barbour analizó cómo esta comunidad lidiaba con el terror que les producían los destructivos e incomprensibles fenómenos de la naturaleza, como el rayo de la tormenta. Para ello, los indios capturaban serpientes venenosas vivas como símbolo del rayo y las sostenían directamente en sus bocas durante una danza sagrada, convirtiéndolas en mensajeras destinadas a interceder ante los dioses de la tempestad para suplicar por la lluvia. Es decir, en lugar de huir despavoridos de la amenaza mortal del reptil, los indios la manipulaban de forma corpórea, interponiendo una distancia de seguridad a través de lo que Barbour denominó la causalidad danzada. Y así escribe Barbour: el indio contrapone su voluntad de comprensión a la ininteligibilidad de los procesos naturales, transformándose a sí mismo en la causa de los fenómenos percibidos. Instintivamente reemplaza el afecto incomprendido con las representaciones más concebibles e intuitivas de su causa. La danza de las máscaras es la causalidad danzada. Al estudiar cómo los indígenas lidiaban con serpientes venenosas en sus rituales, Barbour va a encontrar un mediador para su propio miedo, es decir, va a utilizar la serpiente, símbolo por excelencia de la amenaza contra la racionalidad humana, para examinar su propio ratio. Ya durante la preparación de la charla se encuentra un punto de inflexión en su cura, es algo que el propio paciente llamó el comienzo de mi renacimiento. Con ella, Barbour buscaba una forma de demostrar que había superado su padecimiento mental por voluntad propia y que sus capacidades intelectuales estaban intactas. Barbour era consciente del carácter defensivo del esfuerzo que le estaba suponiendo preparar la conferencia, a la que definió en su manuscrito como su programa de autocuración, también como la confesión de un esquizoide incurable entregada a los archivos de los psiquiatras. Bueno, lo cierto es que al avanzar el trabajo de escritura, la mejoría de Avi se va haciendo visible, disminuyendo los momentos de agitación hasta hacerse infrecuente, según notas del historial clínico de Bellevue, permitiendo que los gritos cedieran. La conferencia tuvo lugar finalmente en abril de 1923 bajo el título Imágenes de la región de los indios pueblo de América del Norte,
Y ya el propio paciente ahí describe su desempeño, ya lo vimos la semana pasada, cómo pudo hablar espontáneamente durante 1 hora y media sin perder el hilo y bueno, realizando un estrecho encadenamiento de observaciones contextuales sobre psicología de la cultura. Diría el símbolo venda y salva, esto lo repetirá a partir de entonces, considerando que había cruzado de vuelta a las puertas del infierno de la psicosis y explicando así la solución de su cura, donde el poder del símbolo se revela como una vía para circunscribir, anudar aquello que se presenta como caos subjetivo. El efecto ordenador del trabajo permitió prescindir paulatinamente de los métodos de control asilar ordinarios. Barbour señalaría, ya lo vimos, la disminución del tratamiento farmacológico como un factor central, de modo que ya para abril de 1924 constaba unos 3 meses y medio sosteniendo su actividad diaria por completo libre de narcóticos y de pastillas para dormir, mostrándose cada vez más autónomo, capaz de tomar poco a poco las riendas de su vida y de su trabajo investigador. Finalmente, ya el equipo de Bellevue, con Binswanger a la cabeza, reconoció formalmente su restablecimiento y le otorgó el alta asilar, que no llegaría hasta el 12 de agosto de 1924. Sin embargo, para el paciente, la verdadera salvación se había producido un año antes, en el instante mismo de la exposición, tal como confesó en una carta a su hermano Max, donde bueno, agradece la ayuda al doctor Sals y bueno, describe cómo pronunciar, a partir de que pronunció esa conferencia, comentó, desde ese instante volví a ver tierra, es decir, el regreso a mi patria, a mi familia y mi biblioteca. Más allá de esta conferencia y frente a todo esto, y bueno, a la incomprensión de la institución ante su necesidad de investigar y de que se reconociera su labor como el verdadero tratamiento subjetivo de su cura, proceso al que Barbour se refería como su autoliberación, se destacó como sostén imprescindible en Bellevue la labor de su discípulo y asistente Fritz Sachs, quien bueno, pues lo trataba activamente como su maestro y como director de investigaciones. Este reconoció que el quehacer intelectual de Barbour era indisociable de su cura. En sus notas de Kreuzlingen anota: debo pelear contra los médicos mi antigua batalla por el reconocimiento de Barbour como científico. El efecto clínico de este lazo lo registran los propios partes de la clínica, ¿no? Se ha probado que cuando tiene trabajo está más tranquilo. Esta validación del otro y el soporte intelectual se van a consolidar ya fuera de Bellevue gracias a la visita del filósofo Cassirer, conocedor en profundidad del proyecto de la biblioteca de Barbour. Su visita a Kreuzlingen en la primavera del 24 supuso un hito de enorme trascendencia clínica porque acudió para dialogar con un colega de su mismo nivel intelectual sobre la génesis del pensamiento moderno, sobre Kepler y la formulación de la elipse como forma simbólica. Es un encuentro que calificó Sachs como el primer rayo de sol en años oscuros, así el propio paciente lo relató a sus médicos. Tras la visita del filósofo sintió una creciente fuerza autónoma de liberación, confirmando que sus esfuerzos teóricos llevaron, sin embargo, a resultados validados por una autoridad de primer orden. Bueno, corrijo porque Ernst Cassirer va a verle en la clínica, pero ya cuando había dado la conferencia sobre el ritual de la serpiente. Ya tras su salida de la clínica en agosto del 24, Avi Barbour va a retornar finalmente a Hamburgo. Ahí se marca el inicio de los últimos años de su vida, que concluyen con su fallecimiento en octubre de 1929. Mientras referentes como Kraepelin o Bleuler pensaban que la mejoría en estos cuadros clínicos graves conllevaban inevitablemente una curación por defecto, es decir, una merma definitiva en la vitalidad y la capacidad intelectual y espiritual del sujeto, sin embargo, Binswanger reconoció en el proceso de Barbour una verdadera salvación o restablecimiento. De hecho, la correspondencia que mantuvo Barbour con Binswanger tras su alta refleja un constante intercambio epistolar, un diálogo de intersubjetividad que brindó a Barbour una validación fundamental porque el psiquiatra reconocía ahora el valor real de sus hallazgos. El retorno de Barbour a su labor tras su salida de la clínica representó un proceso de resiliencia que se centró en la resistencia a la adversidad,
a través de una reconfiguración simbólica y que se materializó en su biblioteca personal y en su último gran proyecto, el Atlas Mnemosyne, en el que se concentrará de forma exclusiva hasta su muerte. Por un lado, en la Biblioteca de Hamburgo la retomó y expandió la organización de los libros bajo el célebre principio de la buena vecindad por asociaciones temáticas, permitiendo que las obras conversaran de forma permanente entre sí. Es una biblioteca que creo recordar que llega a tener 100.000 volúmenes. Y bueno, esta forma de que los libros o las obras conversaran entre sí es una disposición material que va a funcionar en una forma de restablecer un orden simbólico capaz de circunscribir, anudar aquello que se presenta como caos subjetivo. Esta biblioteca podría verse casi como una extensión natural de su persona y ciertamente de su inconsciente. Y luego, por otro lado, el dispositivo del Atlas Mnemosyne se convirtió en el instrumento central de su autocuración, permitiéndole salir de su relación sufriente con el lenguaje. En este proceso, Warburg dejó atrás la palabra y aborda su síntoma a través del movimiento de imágenes puras sobre paneles. Este nuevo soporte operó como un intento de fijar provisionalmente la fuga ordenada de las imágenes alrededor de diferentes temas, repitiendo así su funcionamiento sintomático, pero de una forma vivible. Es decir, vemos cómo Warburg construyó a través de su investigación científica un cuarto anillo, el síntoma, para volver a ordenar su mente y a conectarse con la realidad. De esta manera, gracias a su trabajo intelectual, logra apresar la elación maníaca y estabilizar su psicosis en un arreglo que pone en juego los recursos del sujeto. Warburg continuó por el resto de sus días trabajando intensamente junto a Sachs y muchos otros pensadores destacados del siglo XX. Pero esta estabilización, sin embargo, exigió una labor perpetua apuntando al carácter infinito de la cura. Su estabilidad siempre dependió, hasta el último de sus días, de sostener este andamiaje creador, ya que sus momentos de empeoramiento aparecen casi siempre ligados a la interrupción de su trabajo o confrontación de situaciones que lo dificultan, según explicaban las notas clínicas de Bellevue. Bueno, nada, ya terminando y un repaso así muy breve, hemos visto cómo la recuperación de Warburg no fue una restitución médica al uso de la época, sino que es la fuerza de un sujeto que decide intervenir activamente a través de una invención subjetiva, donde su labor intelectual operó como un verdadero síntoma y bueno, en donde en su caso, y como él decía, el símbolo venda y salva. Y aquí termino. Un caso súper interesante, a mí me ha hecho pensar mucho. Súper interesante, sí. Bueno, lo habéis hecho muy sencillo, ¿verdad? Y yo creo que despierta un gran interés este caso cuando se presenta con sencillez. Para que vayáis pensando vosotros en vuestras intervenciones, me gustaría deciros un par de cosas inicialmente. La invención de este hombre, en fin, el psicoanálisis, a diferencia de otros tipos de psicopatologías, o la psicopatología psicoanalítica, tiene una característica que es muy llamativa. Bueno, con 3 términos se puede reducir toda la cuestión de la psicopatología psicoanalítica: el sujeto, su defensa y la función del síntoma. Y aquí vemos cómo es lo que África llamaba la invención, el santón, llámalo como quieras. Eso es lo que se ha llamado tradicionalmente, que los síntomas tienen una función. Incluso en estos casos tienen una función muy específica, ¿no? Puede incluso un síntoma delirante, o en este caso un síntoma que es el tratamiento, se puede decir así, a través del símbolo, puede funcionarle perfectamente a alguien. Bueno, es su invención. Y lo que pasa es que las invenciones pues no son exportables, es decir, no podemos coger a los pacientes parecidos a Warburg y tratar de que imponerles un tratamiento que le ha servido a él, precisamente porque los milagros del síntoma o la invención de los síntomas vale a cada uno le vale la suya. A Joyce le valió vaciar el lenguaje de todo tipo de sentido y de significación y quedarse como una especie de sonido, simplemente, que era lo que menos le aterrorizaba de las palabras.
el sonido, pero a otros no le vale eso, no, le valen otras cosas, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, este hombre ha sido un hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia de la cultura, como él decía, y buscó la solución naturalmente en la ciencia de la cultura. Una salvación a través. Pero además hay un papel muy importante que juega en la estabilización de este hombre, que es la presencia de un colega. Es decir, él está entre médicos, entre pacientes, pero lo que le ayuda, probablemente lo que más le ayuda, es precisamente la presencia del historiador del arte, el doctor Frick Saxel, a que lo acompañó durante una buena parte de su ingreso, que tomaba notas continuamente de lo que el otro decía, es decir, que aunque fuera delirio, Saxel tomaba continuas notas todas las tardes que estaba con este hombre y luego lo acompañaba, digamos, para que cenara y se acostara, ¿no? Es decir, él era un creador, un investigador, y probablemente ese papel es lo que le ayudó, digamos, el estar entre pares, entre gente interesada por su obra. Lo mismo que cuando viene Cassirer también, ¿no? Que escribió 3 tomos que todo el mundo ha leído sobre la cuestión del arte y de los símbolos, ¿no? Es decir, que a veces ligamos la curación a determinado tipo de tratamiento que viene precedido por X diagnóstico que es más o menos acertado, y en este caso hay una serie de condiciones que, digamos, nos invitan a pensar que aun tomando las medidas buenas de que esté medicado en 1920 y tantos, ya sabéis qué medicamentos había, vamos, nada parecido a lo que se usa hoy. Que esté en un hospital, que esté atendido, sí, todo ese tipo de cosas, pero probablemente lo que lo que le catapulta, se puede decir, hacia un restablecimiento, una curación, fue el recuperar el trabajo. Recuperar el trabajo de la ciencia, de la cultura, como decía él, cuando se pone en marcha con eso. Cuando Saxel toma nota de todas las cosas que dice, de saber qué disparates diría o qué cosas más interesantes desde el punto de vista de la interpretación de la cultura, ¿no? O sea, eso yo creo que es un factor muy importante. Y él vuelve sobre su trabajo a dar una nueva interpretación cuando se pone a escribir esta conferencia, ¿no? de la serpiente, ¿no? Hay después otro aspecto de la enfermedad de Warburg que también me llama la atención y que el día pasado se comentaba. Este hombre sufrió en la infancia, no sé qué enfermedad tuvo, una Fiebre tifoidea. Una fiebre tifoidea, efectivamente, que le ocasionó un delirium. Es decir, que el resultado de la fiebre, ¿no? Que son imágenes. Probablemente esto le aterrorizó tanto, no estamos hablando de un delirio, de una psicosis, es un delirium. Le aterrorizó tanto todas esas, digamos, fácilmente podemos hacernos la idea de que esas imágenes fueron después parte de todo del trabajo de toda su vida y que rematan en el atlas de las imágenes y todo este tipo de cosas. Es decir, para pensarlo de otra manera y darle una cierta lógica a todo esto. Hay algo que está demasiado vivo para él, como para tantas otras personas con diagnósticos parecidos, y prácticamente le dedican mucha parte de su vida a rebajar la viveza, la vivacidad del lenguaje en este caso, o de las imágenes, porque está demasiado vivo todo eso. Y toda su vida es como rebajar justamente esa intensidad. Pues lo mismo que Joyce. Toda su vida rebajando la viveza de las palabras hasta reducirlas a sonidos que no quisieran decir nada, por otra parte.
simplemente sonidos. Es que, bueno, esto nos hace pensar por otra parte, esta autoterapia se da en unas condiciones históricas de creación de la patología mental muy interesantes, ¿no? Pero no hay que olvidar que el protagonismo del tratamiento es iniciativa del propio paciente, a quien el clínico tiene que estar atento y apoyar. Yo creo que Binswanger esto lo hace muy bien, a apoyar justamente esa iniciativa. Cuando se propone, ¿verdad?, que va a demostrar que él no está loco, que puede razonar, porque es un científico, como se razona académicamente, y Binswanger dice, sí, sí, por supuesto. Así que esas son pocas cosas las que se hacen a veces por los pacientes, pero ese apoyo fue... Imaginaos que el médico le hubiera dicho, ¿a dónde va usted? Que está como un cencerro, déjese de bobada, ya usted ya ha hecho la obra suficiente. No trabaje más, que eso es muy malo, aquí está mejor de vacaciones. No. La recomendación es el trabajo. Es decir, que recupere algo donde él pueda usar lo que ha usado toda la vida, que es la cabeza, la razón o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido es un apoyo, un empujón a sí, adelante con eso, ¿no? Hiciera lo que hiciera, podía ser una obra intelectual o podía ser otra cosa, pero el cálculo es qué efectos puede tener eso, cuáles son las consecuencias. Si son buenas, adelante, aunque sea un disparate. Entonces, no es el único paciente, por otra parte, del que oigáis que hace un esfuerzo de lucha contra sí mismo, al menos aparentemente, por vencer la enfermedad. Esto puede sonar muy raro. Por vencer la enfermedad, bueno, no es exactamente, es más bien por reducir, se puede decir así, ciertos estragos de la propia enfermedad y por aparentar que lo que él dice no es enfermedad, es así. Es decir, por se puede decir, para entenderlo bien, no tanto que quiere dejar de delirar, no, que quiere que los demás entiendan que su delirio es científico o es racional. Esto es otra cosa. ¿Se entiende? No es que luche porque dice, es que esto es delirante, lo voy a quitar. No. Es que lo que yo pienso es acorde a la ciencia de la cultura. Porque eso mismo lo veis en John Nash. También lo dice, tuve que hacer un esfuerzo por desprenderme de una serie de cosas que tal. Vale, es decir, no dejó nunca de creer en sus convicciones ni nada de esto, ¿no? Pero sí, digamos, de presentarse, de que el otro le dejara en paz, y presentarse como alguien más con el que digamos, como un par entre otros, como un matemático entre otros matemáticos, como un historiador entre otros historiadores. Y esto yo creo que es muy importante, también es una lección muy importante para nosotros como clínicos, justamente el no sacar de la senda a los pacientes que tenemos, decir, no, usted está ingeniero, usted está como un cencerro, afuera, cagar, usted no vale para nada. No. Es uno más. Y yo creo que por eso ahí me da la impresión a mí de que la relación con Fritz Saxon es muy determinante. Después, como os decía, y ahora os doy la palabra para no aburriros más de la cuenta, toda esta trama que viene a cuento del seminario que estamos dando, donde el último tema es los diagnósticos tienen una relación un poco indeterminada, un poco variable con los tratamientos. Este caso lo muestra como lo muestran otros, ¿no? En todo parte, ahora vamos a desmontar un poquito todo este asunto. En el momento actual, todavía mucha gente piensa que una psicosis maníaco-depresiva o que una locura maníaco-depresiva, que es el nombre de Kraepelin, o que un trastorno bipolar tiene mejor pronóstico que una esquizofrenia. ¿Eso es algo? Eso da a entender que la mayoría de la gente distingue hasta aquí es esquizofrenia y hasta aquí empieza el trastorno bipolar. Bueno, pues todo esto, no digo que no sea cierto, que no algunos bipolares no tengan mejor pronóstico, por supuesto que no estoy... pero sí que digo que no todos, ¿eh?
sea, ¿por qué? Pues porque ahora vamos a meternos un poco en la infraestructura de qué son estas dos categorías o estas dos supuestas enfermedades mentales del cerebro o de vete a saber de dónde, ¿no? O sea, voy a explicaros en unos minutos este asunto para que veáis cómo alguien, como Kraepelin, nada menos, puede decir, no, este señor está mal diagnosticado, en realidad lo que tiene es una locura maníaco-depresiva, y la locura maníaco-depresiva se caracteriza principalmente porque tiene mejor pronóstico que la demencia precoz. Vale. Eso tiene un buen efecto naturalmente sobre el paciente, porque le da la oportunidad de decir, hostia, yo no soy un incurable, como le pasó a Schreber, que le diagnosticaron de paranoia y dijo, bueno, esto ya no sé qué es incurable. Porque lo había hecho Kraepelin también, ¿eh? Eso, desaguisado, es que son palabras muy fuertes las que a veces transmiten este tipo de diagnóstico. Entonces Kraepelin dice, no es una, como no es una esquizofrenia o una demencia precoz, tiene mejor pronóstico. Vamos a desmontar un poquito este asunto para que veáis cómo aparecen estas dos categorías, la locura maníaco-depresiva y la demencia precoz o esquizofrenia en un momento determinado. Pues eso en realidad son dos categorías que se crearon 70 años antes, 20, 50, 40 años antes de que apareciera Warburg, el caso que estamos estudiando ahí. Es decir, que de hecho aparecen descritas como tal en 1899 por Kraepelin en la edición sexta del libro Psiquiatría, Lerburg, en el libro de texto, en el manual, en el Tratado de Psiquiatría. Kraepelin monta un combo allí y se inventa dos categorías, ¿verdad?, a las que define prácticamente el primer párrafo de la definición de ambas es igual. Dice, he llegado a la conclusión, después de mucha experiencia, que esto es que lo que voy a describir ahora es una enfermedad y que se puede decir, es una enfermedad independiente de todas las demás. Y la voy a llamar locura maníaco-depresiva porque tiene síntomas. Aquí incluyo la locura periódica, la manía simple, una serie de cosas. Bueno, cuando en la misma obra define la demencia precoz, dice, he llegado también a la conclusión por mi reflexión, por mi experiencia. Pero ¿qué cojones es esto de mi reflexión y mi experiencia? Un científico natural no dice por mi reflexión o por mi experiencia. Yo he probado, he medido, he pesado, tal. No. Porque de Kraepelin estamos hablando de un hombre que hizo valer un método de descubrimiento de enfermedades mentales como se describen como el método de su hermano Carl, que por cierto era el director del Museo Etnográfico de Hamburgo, claro. Eso, es decir, un hombre dedicado a la ciencia de las plantas, de las hojas, de todo este tipo de cosas. Un botánico. Bueno, pues ahí puedes aplicar un método científico perfecto. Pero Kraepelin monta ese mismo sistema de pensamiento y cree no que está inventando unas enfermedades o que las está construyendo o que las está describiendo, sino que las está descubriendo, que la naturaleza es así y él traduce, se puede decir así, lo que la naturaleza dice. Bueno, a ver, esto no tiene nada que ver con la realidad clínica que nosotros vemos. Kraepelin cree en eso, pero claro, si nos metemos en la infraestructura de cómo inventó esos conceptos, pues claro, te das cuenta de que eso es un poco... No quiero extenderme sobre este asunto, pero os diré simplemente que una parte muy importante del trabajo que él hizo está basado en la observación, naturalmente, en la observación de enfermos. Y él era un hombre verdaderamente muy trabajador, siempre fue director o jefe contó con muchas personas que hacían un trabajo importante. Pero os voy a contar algunos detalles, no tanto para devaluar su obra, porque a mí me gusta mucho, la verdad, leer a Kraepelin, porque me parece como una persona con una descripción muy bien hecha,
un profesor que transmitía muy bien lo que quería decir. Por eso el primer libro que recomendamos a los residentes cuando llegan siempre es el libro de introducción a la clínica psiquiátrica de Kraepelin, para que vean lo que es un obsesivo, un histérico, un maníaco, un melancólico, etc. Pero voy a contaros algunos detalles para, en todo caso, rebajar un poco de esa soberbia, ¿no?, de científico natural con el que Kraepelin quiso trasladar a la ciencia, se puede decir así, lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, cuando él estuvo de catedrático, Kraepelin, claro, le interesaba mucho la psicología. La psicología, quiere decir, en aquella época era la psicología experimental. Le interesaba Wundt. Él le interesaba pesar, medir y contar. Los físicos entonces los psicólogos eran físicos. Pero claro, vio que por ese lado toda su vida en realidad se iba a dedicar a la investigación y que los investigadores no ganaban nada. Entonces dijo, joder, me interesa la psicología, me voy a hacer psiquiatra. Por lo menos la psicología que le interesaba era la psicología experimental, ¿vale? Entonces, él hizo una primera prueba para dedicarse a la oftalmología, no pasó por ahí y se dedicó a la psiquiatría. Bueno, entonces voy a contaros algunas anécdotas importantes para rebajar un poco toda esta cosa de que es maníaco depresivo y esta enfermedad tiene mejor pronóstico que esta otra. Bueno, eso es un poco relativo. Cuando se casó y claro, tenía que mantener a la familia, el hombre tuvo la desgracia de que se le morían algunos hijos nada más nacer. Entonces se trasladó, salió una cátedra de psiquiatría en un lugar de una de las penínsulas bálticas, en Dorpat, me parece, en una ciudad en Estonia. Y bueno, y ahí estuvo unos años. Se da la circunstancia de que Kraepelin no tenía ni idea de la lengua que hablaban allí. No sabía, él no hablaba ninguna de las lenguas que hablaban allí. Él hablaba alemán, inglés seguramente, hablaba hasta español seguramente, anteolisto, ¿no? Pero no dominaba ninguna de las lenguas. Editó, no obstante, mientras su estancia de jefe de clínica y de catedrático, reeditó 2 veces el Lehrbuch der Psychiatrie. Es decir, ¿de dónde sacó el material? Si no entendía. Él mismo lo dice en las memorias, dice, tenía que asistirme de un traductor porque no me enteraba yo de lo que me estaban contando. Dice, no obstante, dice, ahí sí que me hice un gran observador. Dice, porque entonces empecé a prestar mucha atención a la observación clínica. ¿A qué? A si se tiraban del pelo, si iban vestidos de no sé qué manera. Pero claro, lo que decían se podía enterar si hablaban rápido o lento. Pero lo que decían, muchos años después, ahora estamos, digamos, antes del siglo, esto es el siglo XIX, finales del siglo XIX. Muchos años después, Kraepelin, en 1920, escribe un texto del que os hablaré después, 2 cosas, que se llamó Las manifestaciones de la locura. Bueno, hoy me da por hablar de Kraepelin, así que os voy a dar una turra buena, porque a mí Kraepelin me gusta mucho, lo leo mucho. Y en las manifestaciones de la locura, en un momento determinado comenta un caso de un psicoanalista sueco que se llama Bier, y dice, a ver, por Dios, dice, solo los psicoanalistas, dice, un paranoico que se curó, dice, ¿qué chapuza me está diciendo este hombre? Dice, además, dice, es que el problema que tenemos es que solo los psicoanalistas se toman en serio lo que dicen los locos. Pero por Dios, si los locos solo dicen locuras. Esta es un poco la idea de este hombre, ¿no? A Freud, siempre que le podía dar una colleja o criticarlo, lo criticaba muy duramente. Lo mismo que le sucedía a él con otro neuropsiquiatra contemporáneo suyo, que era Alfred Oge, que siempre que le podía dar un tirón de orejas a Kraepelin se lo daba, y además eran muy hermosos las críticas que le hacía. Bueno, volvemos a Estonia. Entonces, bueno, ahí reedita el libro este, que ya le da otro título, lo llama el Tratado de Psiquiatría, la edición 2, la edición 3,
y luego es llamado para Heidelberg, que ya era una plaza muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, este hombre está recomponiendo todo el panorama de las enfermedades mentales, y un apoyo muy importante que tiene en esa, en esa especie de establecer un planning de las enfermedades mentales, se apoya mucho en las observaciones, y esas observaciones se asientan en las notas que va tomando en unas fichas, ¿no? Él va rellenando fichas, sus colaboradores van rellenando fichas, y con ese material de fichas, cuando tiene periodos largos que puede trabajar en ellas, o va a reeditar el libro de texto, el Lehrbuch der Psychiatrie, que lo reedita hasta 8 veces, y una 9 que no acabó, pues se murió por el camino. Lo que hacía era leía las fichas y las iba poniendo en montoncitos, ¿verdad? Dice, a ver, demencia precoz. Este sí, a este lo quito, a este lo pongo. Iba haciendo sus montoncitos, ¿no? Y luego, con todas esas fichas, construía o argumentaba las categorías que estaba construyendo, los tipos clínicos. Claro, cuando después, dicen un científico, pero cuando después se ha estudiado con un poco de interés las fichas de Kraepelin, Engström, por ejemplo, dicen, joder, si no ponía nada, ponía, es luterano, parece medio bobo. Pues frases muy populares, por otra parte, porque las anotaciones eran así. 4 cosas. Dice, joder, vaya apoyo científico que tenía, ¿no? Dice, tiene una documentación muy importante, pero eso, digamos, no es que no tuviera un conocimiento amplio de la materia, que lo tenía seguro y tenía muchos colaboradores, pero la base era un poquito más creativa de lo que él quería entender, para decirlo. Era un poco más creativo de lo que él quería. Por ejemplo, uno de los él tuvo 2 sinsabores muy importantes desde el punto de vista de la psicopatología, los más importantes: el problema de la paranoia y el problema de la melancolía, cosa bastante habitual para todos. El problema de la paranoia, ahí se lució como un elegante torero un día, una tarde mala, que dices, este me va a llevar por delante, me va a llevar por delante, y lo mata al segundo, vamos, casi sin picar. Bueno, el problema de la paranoia, dice, a ver, ¿cómo puede ser un paranoico que sea listo al mismo tiempo? Esto es imposible. Entonces no dice que la paranoia no existe, hace una definición en la que no cabe nadie. Es un problema muy inteligente para decir, sí, la paranoia es una enfermedad muy interesante, pero con esta definición, da una definición de salud para definir la paranoia. Una enfermedad, dice, es un tipo de locura que surge insidiosamente, que no menoscaba el juicio, ni el querer, ni la acción. Joder, esto es lo que me gustaría tener a mí, ¿no? Entonces, bueno, se lo quita muy elegantemente de encima. Y todo lo demás, o sea, el 90%, el 99% de lo que se llama paranoia, lo mete en la demencia precoz paranoica. O sea, los mete, digamos, en los enfermos, porque eso se deterioraba, ¿no? El otro problema es el cambalache que hace. Y después, con la melancolía se encuentra con un problema muy serio, que es el problema que la melancolía presenta a la psicopatología del siglo XIX. Melancolía durante 25 siglos, más o menos, era una cosa que no se sabía muy bien qué era una enfermedad, era un temperamento, era un humor, era la creación, era el signo del genio, eran 1000 cosas. Y cuando se incorpora este término, porque era también un término médico, de la teoría hipocrática de los humores, cuando se incorpora esto al registro de la patología mental, el primero que se lo encuentra es Esquirol. Dice, a ver, vamos a ver, señores, que aquí tenemos un problema serio. Cuando él se compromete a redactar una entrada para el diccionario de ciencias médicas, Esquirol coge melancolía. Y el primer párrafo es glorioso, dice, bueno, lo primero que vamos a hacer con esto es cambiarle el nombre porque, a ver, no hay por dónde cogerlo.
La melancolía es un término muy antiguo, está llena de miles de resonancias, y nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es ocuparnos de cosas concretas y dejar lo abstracto a los poetas. O sea que lo primero que se intenta con la melancolía, el primer movimiento es quitársela de encima. A los poetas y a los filósofos, que se ocupen, nosotros vamos a hacer de esto algo observable y concreto. Bueno, la melancolía después, en otros ámbitos, en Bélgica, en Alemania, pues claro, eso ¿qué sucedió después? ¿Cómo ha llegado la melancolía? ¿Cómo llegó la melancolía a hacerse una enfermedad? Cuando la melancolía está muy relacionada, por ejemplo, con el problema, con la cuestión del genio, de los hombres ilustres, ¿no? Pues claro, ahí hay dos, mi manera de ver, os estoy dando mi explicación para llegar a Kraepelin de nuevo. Hay dos criterios fundamentales que están presentes en cómo se quiere convertir la melancolía en una enfermedad mental. El primero de ellos es, a ver, ¿melancolía qué es? No sabemos si, bueno, pues están tristes, bueno, están tristes o contentos, porque claro, inicialmente los melancólicos no eran solo los tristes, eran los melancólicos paranoicos. ¿Estaban tristes? Bueno. Entonces, y son personas que dicen disparates. Bueno, pero estos disparatan solo con relación a un único objeto, es decir, son delirios parciales. Tanto. Vaya lío que tengo con todo esto. Pero bueno, y el criterio bueno para convertir la melancolía en una enfermedad mental lo dio un médico belga que se llama Joseph Ghislain. Dijo, es que sufren muchísimo. Y entonces empezó a hablar de la frenalgia, del dolor moral, de lo que los alemanes llamaron el dolor del alma. Sufren, claro, y una persona que sufre muchísimo, que tiene un gran dolor, probablemente eso ya suena un poquito a enfermedad. Fijaros esto que os estoy descomponiendo de una manera muy sencilla, en realidad es el criterio que se mantiene durante todo un siglo para hacer de la melancolía una enfermedad. Fijaros hasta el punto que Ghislain llama a la enfermedad mental, la llama frenalgia, es decir, dolor mental. Y cuando describe la melancolía dice es la enfermedad por excelencia. Y dice otra cosa más, la melancolía siempre está al inicio de todos los procesos de locura. Siempre encontramos la melancolía. Es el dolor por excelencia. No voy a explicar más cosas de estas, pero un autor alemán, 50 años después, Schuller, dice, es un descriptor de la melancolía, del dolor del alma de la melancolía, pues como digamos, el más intenso, ¿no? Dice, la melancolía, dice, se puede reducir a dos palabras. La idea, dolor. Que si tienen inhibiciones, autorreferencias, todo eso. Dice, es Schmerz, Vorstellung, la idea o la representación, dolor. Nada. Entonces, dice además, fijaros, era un tío listo, muy, describe la omega melancólica. ¿Habéis visto los melancólicos con la omega melancólica? Sobre el puente de la nariz, en el entrecejo. Bueno, pues cuando veáis a un melancólico, veréis el omega melancólico, la omega melancólica. Y es así, porque en todas las cosas el sufrimiento les hace contraer el entrecejo de tal manera que con el paso de los años se les queda dibujada la letra ahí. Es impresionante, esto se ve. Hay estudios después de fisiólogos y tal, ¿por qué es posible eso? Pues es posible por la contractura que durante mucho tiempo eso no tiene nada. Hasta Darwin la había descrito en algunos animales. O sea que, bien. Bueno, todo eso es así. Tenemos entonces el criterio de la melancolía es el dolor por excelencia. Seglas, que era el más alemán de los psiquiatras franceses y por tanto el que más sabía de la melancolía, dice, ¿qué es un melancólico? Dice, un melancólico es un ser que se ha especializado en atormentarse. Bueno, ya ves por dónde iban las cosas.
Pero claro, con esto tampoco, esto es como hacer con un pan, con 2 tortas un pan, ¿no? El dolor, el dolor, el dolor, pero... Y Kraepelin ya le aporta el criterio bueno para hacer de la melancolía una enfermedad de verdad. Cuando Kraepelin se encuentra con la melancolía, no sabe qué hacer con ella, naturalmente, ya viene un poco tocada, entonces él la mete con los abuelos, empieza a hablar de una melancolía involutiva. Que la melancolía está aparte de todo, es una enfermedad que causa mucho deterioro, que no sé qué, tal. Un alumno suyo, Dreyfus, escribió un tocho así de gordo sobre la melancolía, estudiando la evolución, digamos, del cómo evolucionaban estos casos. Y dijo, mire, a ver, esto está mal clasificado, profesor Kraepelin. En realidad, los melancólicos, a raíz del libro de Dreyfus, los melancólicos tenemos que ponerlos quizás en otro sitio, porque no es que se deterioren tanto tampoco. Dijo, hostia, pues los vamos a poner con los maníacos, como hacían los franceses, en la locura circular, la locura de doble forma. La locura, los alemanes llamaban a eso la locura periódica. Vamos a poner la melancolía con la locura periódica, con la locura de doble forma, tal, con la manía. Entonces empieza a fusionar, hay una serie de cuadros, ¿no?, donde lo importante son los 2 polos, se puede decir así, de lo que él llama entonces locura maníaco-depresiva. Y claro, entonces tiene la locura maníaco-depresiva aquí y aquí la demencia precoz. Dice, a ver, son 2 enfermedades distintas, no tienen nada que ver. Dice, a nosotros, a los malos clínicos les engaña el periodo de estar. Tú no puedes diagnosticar por el periodo de estar. Por el periodo de estar, es decir, lo que está sucediendo en este momento, no puedes saber lo que va a pasar mañana. No. Nosotros somos científicos. Tenemos que diagnosticar por el curso, por la evolución y por la terminación. Ahí encontramos lo que es la identidad de las enfermedades. Entonces, bueno, él empieza a componer y concluye que la demencia precoz tiene muy mal pronóstico y que la, digamos, locura maníaco-depresiva, para distinguirla de la demencia precoz, estamos en 1899, tiene mejor pronóstico. Bueno, pues ahí quedan 2 enfermedades montadas. Tanto es así que la respuesta de Eugen Bleuler, del que habéis hablado antes, en 1911 coge todo ese campo y dice, oiga, tampoco tiene tan mal pronóstico la esquizofrenia. Entonces hace una versión mucho más freudiana también de la esquizofrenia, diciendo que es la demencia precoz. Dice, pero esto de que tenga tan mal pronóstico. Pero, digamos, el bofetón importante, digamos, a la sistemática que Kraepelin estaba creando, se lo da un alumno suyo, porque Kraepelin, claro, estaba preocupado porque todo eso fuera muy científico, y encargó a un adjunto que se llama Felix Zendig. Felix Zendig dijo, mire, vamos a ver, yo estaban en Múnich entonces, dice, hemos diagnosticado tantas personas, tal, de demencia precoz y de esquizofrenia. Tiene que hacer usted un seguimiento de los pacientes, vaya donde estén, en el pueblo, en Baviera, sígalos, a ver cómo están, a ver si han evolucionado hacia el mal que se supone que la enfermedad les lleva o no. Y cuando vino el hombre con toda la investigación, dijo, mire, no hemos acertado casi nunca, ¿eh? Los que estaban diagnosticados de maníaco-depresivos, algunos están medio lelos, y los otros de demencia precoz están fenomenales. Dice, hay uno que es catedrático y todo. Dice, ya le hemos cagado. Entonces, Kraepelin le costó mucho. Hay unas páginas, si lo queréis leer, Armando, en la edición 8ª del Lehrbuch, donde dicen, tendremos que reconocer, lo hace un poco a regañadientes, el trabajo de Zendig, dice, pero no obstante, la observación hay que hacerla bien, no siendo que haya error en la observación de este señor. Bueno, pero ya que le quedó un poco tocada la cosa, ¿no? Que parece que por el lado de Bleuler ya le dicen que los esquizofrénicos no son todos bobos, ni se les cae la baba, ni nada de esto. Y
Total, que en 1920, unos par de años antes, para saltarme unas cuantas cosas, cuando Kraepelin visita a Warburg, yo creo que es 1923 o por ahí. En el año 20 escribe un texto, que ya os mencionaba antes, Las manifestaciones de la locura, en el que dice, bueno, él ya se había jubilado y moriría pronto, ¿no? Y entonces él está pensando en esas separaciones que él había establecido y que habían fundamentado, se puede decir, todo el panorama de la psicosis en el panorama del mundo mundial. Que eso se ha seguido manteniendo, la psicosis, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, ¿no? Dice, no estoy tan seguro que sean dos enfermedades tan distintas como yo he estado diciendo. Dice, pensándolo bien, yo creo que tienen un fondo común. Y entonces en cierta medida, él se desdice de lo que estuvo diciendo durante todos los años anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo autor, vamos a aplicarlo ahora ya al asunto de Aby Warburg, defiende contra Binswanger que este paciente tiene la enfermedad A, Binswanger dice que tiene la enfermedad B, pero él, en un artículo que acababa de escribir, dice que la enfermedad A y B tampoco se distinguen mucho. Es decir, que esto es lo que hay debajo de todas estas cuestiones que llamamos los diagnósticos. Dicho así brevemente y de manera un poco improvisada. ¿Se entiende? Entonces, conclusión, que existen maníaco-depresivos. Algunos dicen, mira, este es un maníaco depresivo, fíjate, ahora está en la cama, a ver si sale y tal, y cuando sale, parece que está unos días ahí fenomenal, y un día, ras, ya se compró la moto, y un día se gastó 6.000 euros en camisa. Dices, hostia, este está como un cohete, dices, este es un maníaco depresivo. Bueno, existen algunos así, pero ojo, que cuando se ponen maníacos, tipo maníacos o maníacos, se ponen muy paranoicos. Dices, ¿esto qué es? ¿Una paranoia? Bueno, inventan el colacao, la Pepsi-Cola, dan con la fórmula de no sé qué. Entonces dices, bueno, claro, ahí dices, a ver, en algunos casos es muy claro que es una especie de delirio muy megalómano, pero de tipo maníaco, ¿no? Pues bueno, pues existen algunos, en aquel extremo vamos a dejar. Y en este otro vamos a dejar los esquizofrénicos más hebefrénicos, ¿verdad? Que son, digamos, un poco distintos de aquellos. Pero en la franja, en la continuidad, es que hay de todo. O sea, los casos de psicosis de locura maníaco-depresiva que presenta Kraepelin en el Lehrbuch, edición 8, si los leéis, dices, esto es una parafrenia, esto es una paranoia, este es una esquizofrenia paranoide, esto es un maníaco que está diciendo bobadas. O sea, yo no lo sé distinguir. O sea, entonces Kraepelin al final, como todos los autores serios, ¿no?, acaban interesándose por los casos mixtos, por los casos que se superponen, que te descuadran la clasificación. Y ahí, ¿verdad?, empiezas a ver otro tipo de perspectiva clínica. Y empiezas a pensar que la clínica es mucho más abigarrada que la simplificación de las clasificaciones que nosotros usamos. Y eso es los mismos casos vistos ves otros relieves. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque admites que los tipos clínicos son creaciones nuestras, ¿verdad? Y que hay mucha más superposición y mezcla y mixtura de lo que creemos o necesitamos creer al principio para organizarnos la cabeza, etc. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Vamos con todo esto al hecho de que los diagnósticos están muy forzados. Las categorías clínicas están muy forzadas a veces. Tienen debajo, pues, mucho forzamiento de tipo observacional y de tipo, del tipo creativo, ¿no? No digamos ya
el forzamiento que tienen de tipo ideológico. Es decir, que si yo soy más psicogenetista, los cuadros los cuadro de una manera. Y si soy más órgano-cerebralista, los cuadro de otra. O si soy un representante de la industria farmacéutica, los cuadro a medida de los grupos farmacológicos que yo tenga. Es decir, que ahí hay, bueno, no es agua tan pura la que parece. Perfecto. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer clasificaciones, tenemos que hacer categorías, tenemos que hacer tipos clínicos. Y unos están mejor hechos que otros. Esa es la cuestión. Entonces hay que hacerlos bien hechos, pero pensar que siempre tienen algo de poquito, como me decía esta mañana Martí, algo contingente. Bueno, tienen algo un poquito que aporta el creador. ¿Vale? Esta es la cuestión. Entonces, vamos con todo esto y con esto termino, porque ya no os he dejado hablar, porque me entra a mí ahora la hipomanía, pues ¿qué vas a hacer? Vamos a todo esto. Yo creo que el asunto, para no perder el buen criterio, es que si queremos hacer tipos clínicos, tenemos que partir del suelo, es decir, de la descripción clínica. Y con esto os dejo en algo de lo que os hablaré cuando me surja, que es, si vosotros leéis el texto de Freud, Duelo y Melancolía, lo que llama la atención es la descripción clínica tan bien hecha que hace de la melancolía al inicio. Que algunos psicoanalistas que son muy forofos dicen, pero ¿cómo Freud parece que está haciendo psiquiatría? Y yo digo, pero este hombre, pero si no, ¿a qué llama el psiquiatría? Está haciendo una descripción psicopatológica clínica. Y a eso no le dan importancia. Le dan importancia cuando empieza a hablar a hacer interpretaciones y especulaciones metapsicológicas. Pero ¿en qué se sostiene la especulación metapsicológica o la interpretación? Si no haces una base clínica, ¿en qué la sostienes? Si Freud no hubiera definido la melancolía, pues prácticamente copiando la definición, en este caso, de Griesinger. Vamos, muy parecida o igual. Es decir, la mejor que se podía hacer. O de Schuller. Schuller no lo había leído, pero Griesinger... Si no haces una descripción clínica bien hecha, ¿cómo vas a caer en la cuenta de que, y con esto termino, de que un autorreproche en realidad es una acusación que yo hago a otro? Si no describes bien la experiencia melancólica, ¿cómo vas a caer en eso? Es que es imposible. Que lo que yo me esté reprochando a mí mismo, en realidad, se lo estoy diciendo y acusando a otro. Pues ¿por qué? Pues eso hay que ser muy fino, muy clínico, y ya termino, para dar con una interpretación que lo que quiere decir es que el melancólico es un paranoico de sí mismo, dicho en términos vulgares. Dicho en términos de Freud, esto lo entiende todo el mundo que es clínico, lo entiende rápidamente. Que un melancólico es un paranoico de sí mismo. Dice, hostia, es verdad. Porque es verdad que la paranoia y la melancolía tienen una estructura moebiana. ¿Claro? Sí. Y Freud, claro, también te lo dice muy bien. Dice, pero le da una explicación que yo no se la daría, ¿no? Porque no me llega a la cabeza para tanto. Dice, en realidad es que a través de una identificación poderosísima ha incorporado o ha hecho suyo algo de otro que convive con él, ¿verdad? Y a esa parte, se puede decir así, del otro que está en él, por una identificación poderosísima, es a la que le dirige todas esas mierdas. ¿Se las dirige a sí mismo? Sí, pero se las dirige a ese otro, digamos, que se ha tragado. Esto ya es una explicación, que ¿cómo vas a dar esta explicación si no has hecho bien la descripción? Bueno, pues esta es la reflexión que quería contaros sin haberos aburrido más de la cuenta. Y todo esto inspirado por los comentarios de África, de Jolut, de Martín, de Carlos el otro día y de Laura. A propósito del caso de Avi Barbour. ¿Vale? El próximo día seguiremos. No sé con qué, pero seguiremos.
Muchas gracias, chicos.